Escribir una carta, qué gloriosa pasión. Llenarla de adjetivos, de doradas arandelas, de ideas admirables, de efervescencias afectivas sabiamente contenidas. Todo esto en una caligrafía cuidadosa que creaba sus efectos dramáticos, haciendo girar levemente la estilográfica hasta lograr que los trazos más gruesos se disolvieran en líneas finísimas. Esteticismo, pasión, narcisismo, enamoramiento de uno mismo a través de aquella tarea autoimpuesta. En un descuido de Amanda, puse la carta debajo de su almohada. El corazón me latía, en parte de orgullo, pues consideraba que había logrado una linda pieza, en parte de sobresalto, porque no sabía cuál sería su reacción. Durante 2 días, Amanda, que a su regreso había hecho de la soledad su nicho, en los recreos la veíamos deambular por el bosquecito cercano, ensimismada y arisca, alejando a todas las intrusas con miradas desapacibles o frases destempladas. Se comportó como si no hubiera recibido nada, pero 2 noches después sentí que me despertaba con delicadeza. Mis ojos sorprendidos se toparon con los suyos. Con señas me invitó a que saliéramos del dormitorio. ¿Y el perro?, murmuré yo, aterrada, pues las monjas nos decían que afuera del dormitorio había un enorme mastín vigilante que podía mordernos si nos atrevíamos a salir. Vi su sonrisa, burlona, mientras me arrastraba hacia la salida. Si nos pillaban, pensé, el castigo sería enorme, pero me pudo la curiosidad. Ya en el pasillo, Amanda me reconvino por haberme creído el cuento del perro. Tú te crees todo, gran marica, acaba ya de crecer. Aquellas palabras surtieron en mí un efecto doble, porque a su lado, y metida en mi pijama, me veía sin duda como un pigmeo. El hecho de que ella estuviera vestida de uniforme y con zapatos, ¿a qué hora se había vestido? Y yo en cambio arrastraba 2 aparatosas babuchas de lana que me había comprado mi madre. No solo me ponía en desventaja, sino en condición vulnerable. Nos deslizamos por el pasillo, pegadas a la pared como un par de salteadores, y luego bajamos las escaleras. ¿A dónde íbamos? Un vientecito cortante me puso a tiritar. Dejamos atrás el comedor, el salón de juegos, la lavandería, y llegamos al extremo norte del edificio. Más allá había un jardín enmalezado y una tapia rematada por botellas de vidrio desportilladas. Creo que no tanto para liberarnos de posibles ladrones como para evitar una fuga. Se me ocurrió, no sin espanto, que esta podía ser la propuesta que en silencio me estaba haciendo Amanda, pero por dignidad no dije nada. Caminamos por un senderito casi borrado por la hierba. Sentía en mis talones y en mis tobillos una tibieza húmeda que me incomodaba. Todo se hizo más oscuro. ¿Qué vamos a hacer?, me atreví a preguntar. A trepar, dijo, señalando un árbol gigantesco que me recostaba contra la tapia. Estuve a punto de devolverme. Siempre me han vencido las trochas empinadas, los puentes muy altos, los arroyos que hay que pasar saltando de piedra en piedra. Quise decir, no soy capaz, pero un ataque de orgullo me hizo permanecer callada al pie del árbol. Entonces la psicóloga, que dormía en el fondo de la excéntrica Amanda, pronunció la frase definitiva. ¿Quieres saber qué me pasó la otra noche? Con el corazón brincándome de insana curiosidad, contesté con fingido desdén. No especialmente, pero me apresuré a añadir, como haciéndole un favor. Pero si me quieres contar... Con eso quería sugerir que mi carta era solo un gesto solidario y no morboso, y además declarar que estaba dispuesta a escuchar sus desahogos. Entonces Amanda le ofreció a mi pie el apoyo de sus manos enormes y en un segundo estuve instalada en una de las nervudas ramas del árbol. Ella trepó detrás de mí con una agilidad que resultaba inverosímil, en una osa de su tamaño, y me condujo más arriba, por un camino que evidentemente había transitado muchas veces. Allá, como ubicadas por algún duende, había 2 tablas de tamaño considerable sobre las que nos acomodamos. Entonces Amanda sacó un cigarrillo estropeado por completo, lo encendió y lo aspiró apretando mucho los labios. En la oscuridad podía ver el mínimo brillo del fuego, volando como un insecto misterioso, y, de vez en cuando, la esclerótica de sus ojos. Después de dar otra chupada, Amanda dijo, muy poéticamente, «¡Qué luna tan hijueputa!», y yo me dispuse a escuchar su historia. Amanda había querido suicidarse tomando un frasco de pastillas para dormir y media botella de vino de consagrar,
que resultó tan dulce y tan ordinario que le hizo vomitar, lo cual le salvó la vida. Esta, al menos, era su versión. Bastó que me contara eso para que ingresara definitivamente al altar de mis devociones, convertida en una santa aureolada de gloria. Un suicida era para mí la quinta esencia de la belleza trágica, aunque prefería la imagen de un cadáver desmadejado, con el rostro transparente y una ligera sonrisa, como había visto en ciertas pinturas, y no la de una chica ebria, con los ojos saltados y la perchera llena de vómito. Su acción me parecía heroica, poética, misteriosa. Hice la pregunta que el libreto arquetípico determina que debe hacerse en esos casos. ¿Y por qué hiciste eso? La vida es una mierda, aseveró Amanda, mirando para otro lado. Después de esa frase contundente, parecía no existir la posibilidad de una réplica, pero yo me las ingenié para lanzar mi anzuelo, temblando con la perspectiva de sacar a flote una historia gorda y maloliente como un pez barbudo. Amanda, sin embargo, supo hacer un esguince. Son historias muy sórdidas, y tú eres todavía muy inocente. La palabra sórdidas me hacía cosquillas en toda la piel. Estaba ávida de saber cosas sórdidas, sucias, pecaminosas, pero un cierto sentido de la decencia me hizo reprimir el morbo. En cambio protesté. Ni creas que soy tan inocente. Pues lo pareces. En todo caso, no seré yo la que te quite la inocencia. Te llevo 3 años, casi 4. Eso es un montón. Luego me daría culpa. Amanda había dejado de fumar. Recostada contra el árbol parecía una enorme lechuza tocada por la muerte. Su mano regordeta se deslizó hasta la mía y la apretó. Yo la dejé entre la suya, muy quieta, sintiendo su palma acolchada y húmeda. Estuvimos un rato calladas hasta que ella rompió el hielo. Si te he contado mi secreto, que solo las monjas saben y que está prohibido contar, es porque quiero agradecerte la carta. Aproveché el elogio para hacerme la interesante y guardé silencio. Mi estrategia pareció funcionar, porque Amanda añadió: estoy segura de que vas a ser escritora, ¿sabes? Nunca se me habría ocurrido aquello, pero la idea me sonó atractiva y empezó a florecer en mi cabeza como un hongo deforme. Me traje una cosa, dijo Amanda, sacándome de mis ensoñaciones, y me entregó una manilla de distintos colores tejida en algodón. La hacen los indios, se apresuró a aclarar Amanda. Pero es que a mí no me gusta ponerme nada. Ella misma me la ató al brazo. Entonces sucedió algo insólito. Y digo sucedió porque, como en los sueños, me vi de repente haciendo algo que jamás había pensado hacer. Le di un abrazo intempestivo, mientras los ojos dejaban salir unas lágrimas enormes. Contra todo pronóstico, Amanda se dejó abrazar. Entre mis brazos la sentía enorme, una mole pesada y tierna. Vamos a dormir, dijo Amanda, zafándose de mí lentamente. Y luego añadió con deliberado desdén: lo que tú tienes es mamitis. Así era Amanda. Agradecí a la noche su oscuridad que disimulaba mi cara encendida, mis ojos aún húmedos. No se te vaya a ocurrir contar nada de lo que te dije, me advirtió. Yo negué con la cabeza y caminamos de nuevo hasta el dormitorio, cabizbajas. En los primeros meses el internado había sido un infierno. Ahora era un limbo amodorrado donde las horas eran blancas, inanes, sin interés. La monotonía era rota de vez en cuando por algún suceso extraordinario, aunque esta expresión le quedara grande a casi todo. Mientras tanto, algunos procesos silenciosos y más o menos definitivos se habían ido dando, con consecuencias. El primero, mi cuerpo, alimentado por toda clase de carbohidratos, se había ido ensanchando de una forma lenta pero constante que solo se ponía en evidencia porque cada tanto debía mandar a hacerle retoques a mi ropa. Mi cara redonda volvió a parecerse a la de la bebé con capota de la foto. Por fortuna, en aquel lugar no había espejos de cuerpo entero. Me imagino que por miedo de nuestras tutoras a que nuestra vanidad creciera en su misma proporción, tentando al maligno, que nos mostraría sus cachos y su cola en sus superficies azogadas si nos mirábamos más de lo necesario. Solo tenía, pues, una intuición de mis transformaciones, que incluían las de mis senos, de los que por fin me sentía orgullosa. El segundo, la biblioteca, siempre vacía, se había convertido en mi templo. Desde que entraba, su silencio absoluto y su olor a madera, a cuero y a cera de pisos me causaba una especial sensación física,
que me ponía en un estado intermedio entre la ansiedad y la placidez, dándole a mi respiración un ritmo distinto. Luego, cuando empezaba a leer, casi siempre poemas, un cosquilleo maravilloso, similar al que me producía aquella medicina que tomaba en casa de mi acudiente, me subía cada tanto por la columna vertebral deliciosamente. No hablo, sería muy cursi, de placeres del espíritu que se traducían en estremecimientos. No, mi goce surgía de recorrer aquellos renglones con mis ojos, de sentir cómo entraban en mi cuerpo aquellas palabras poniéndome la carne de gallina. El tercero, mi relación con Gargarita se hizo más estrecha gracias a mis descubrimientos en la biblioteca. Comunicarse con él no era fácil. Era un tipo cordial, sí, un profesor amable y solícito, pero con un poco de percepción uno se daba cuenta de que su mente casi siempre estaba muy lejos, mucho más allá, o más acá, de las lindes del colegio. Cuando alguien le lanzaba una de esas preguntas inanes y perezosas, propias de la indolencia adolescente, Gargarita se tomaba el trabajo de contestar, pero su mirada se hacía líquida, transparente, como si tuviera la capacidad de salir de sí con una pequeña parte de su ser, mientras la otra seguía pertrechada en su fortaleza, aquella de la que no salía sino por razones de peso. Su interlocutor instantáneamente, y a pesar de lo concreto de su respuesta, se volvía invisible. Pero cuando la pregunta movía alguno de sus resortes más profundos, todo él era poseído por la fiebre. Su mirada, entonces, hacía que el otro existiera en toda su extensión, pero solo como destinatario momentáneo de su reconcentrada respuesta, en la cual no solo cada palabra pesaba como piedra, sino cada gesto, cada espasmo vibrante de su garganta desacompasada que se desgañitaba en sus explicaciones. Gargaritas lo comprendí en algún momento, o quizá ahora mientras lo escribo, era un trascendental, un místico, un hombre de fe, trabajaba en aquel colegio. Después lo supe, porque como hijo único debía mantener a sus padres ya viejos, pero su anhelo era irse a Europa a doctorarse en literatura, como alguna gente. Adoraba a sus padres y los apoyaba con gusto, pero sabiendo de que si murieran, su pobre vida alcanzaría por fin un cierto vuelo. Empecé a mostrarle mis pequeños poemas para que me diera su opinión. Gargarita se los llevaba para su casa y al cabo de 4 o 5 días me llamaba después de la clase y me daba su juicio implacable. La pequeña hojita venía siempre llena de rayones, de flechas, de consejos escritos con letra minuciosa, pero en vez de entregármela, sin más, repasaba frente a mí cada una de sus anotaciones, con una pasión digna de mejor causa. ¿Tendría una vida tan aburrida que aquel ejercicio constituía para él algo digno de entusiasmo? Aquellos encuentros eran cortos, directos, impersonales. Solo al final de sus observaciones, Gargarita se permitía mirarme a los ojos unos breves instantes y sonreír. Persevera, decía siempre, y esa palabra salía de sus labios como una pequeña convulsión llena de R's. Cuando el choque de palmas de nuestra veladora nos despertaba, debíamos salir corriendo, si nos tocaba el primer turno, con nuestro atadito en las manos, jabón, talcos, desodorante, ropa interior, todo envuelto en una toalla. Pero en razón de una de esas extrañas reglas imperantes, el envoltijo no podía dejarse listo desde la noche anterior, sino que debía improvisarse. Como el tiempo apremiaba algunas, de vez en cuando hacíamos trampa y lo camuflábamos entre la ropa o debajo de las cobijas. Una noche cualquiera fuimos despertadas con las mismas palmadas, pero a una hora insólita, las 11 de la noche. La veladora nos ordenó de extender las camas para poner en claro si la orden estaba siendo cumplida. 4 alumnas quedamos en evidencia. Allí estaba el envoltorio acusándonos de ser, como mínimo, previsivas. Mientras las demás volvían a acostarse, a nosotras se nos dio la orden de salir al corredor con el cuerpo del delito en las manos. Como condenadas al fusilamiento, vestidas con nuestras pijamas, hacíamos cabalas mentales sobre cuál sería el castigo. Bajamos escaleras, cruzamos el patio, llegamos al borde del barranco. ¿Sería en ese lugar el ajusticiamiento? Recordé al pobre Dostoyevsky, a quien, en el último minuto, y ya con el credo en la boca, como diría mi madre, le fue concedido el indulto. Entonces la orden nos fue dada. Debíamos botar al abismo todo, excepto la toalla. Temblábamos, tal vez porque un ligero viento frío había empezado a soplar, o tal vez de miedo o de rabia.
La primera de nosotras botó su atado al vacío. La veladora nos instó a las demás a hacer lo mismo. Miré a mis compañeras. La que estaba más lejos era Aurora, una muchacha provinciana, de manos enrojecidas, sin ningún rasgo relevante. Había cumplido la orden y enseguida se había retirado unos pasos del grupo. La que la seguía era una chica más pequeña, sin nombre conocido, que lloraba aferrada a su envoltorio como si en éste contuviera los elementos necesarios para sobrevivir a una isla desierta. Mi vecina era Ketty, la mujer pescado, que en un extraño gesto que no se entendía si era retador o más bien torpe, había botado los elementos de aseo, pero no al barranco, sino a sus pies. Su caja de talcos estaba rota, de modo que estos casi habían tapado los calzones y el sostén de un horrible amarillo pálido. Miré luego la veladora, que parecía una figura de yeso, una monja de pastillaje adornado, la cima de un pastel. Mi cerebro dio 3 vuelcos. En mis ojos estalló una luz fosforescente. La veladora recibió un golpe sonoro y su espinazo traqueó al caer, muerta, al suelo. La veladora cayó al barranco dando gritos. La veladora me miró con ojos de pánico antes de que mis manos estrangularan su cuello de paloma. Cuando mi cerebro volvió mansamente a su puesto, vi otra vez la sonrisa implacable de la monja brillando como una sierra en la oscuridad. ¿Y tú, qué esperas? Morirme, dije entre dientes, y salí corriendo hacia quién sabe Dios dónde, con las sienes latiéndome, el envoltijo apretado a la altura del pecho y el corazón lleno de odio. El castigo que se me impuso fue el que correspondía a las faltas graves, el mismo que le había correspondido a Amanda la noche de su frustrada fuga: permanecer encerrada 4 horas en el cuartito, un sitio pensado para tal fin, sin nada que me hiciera compañía, ni un libro, ni un cuaderno, y ni siquiera una soga con la que pudiera ahorcarme. Me di a la meditación, pero no precisamente tratando de elevar mi espíritu del charco excrementicio de la culpa, sino solazándome en las más deliciosas ideas malignas. Hacer arder la celda de la veladora con ella adentro, apoderarme de sus hábitos mientras dormía, amarrarla a su cama y hacerla morir a punta de cosquillas. Ninguno de aquellos pensamientos perversos logró calmar mi humillación y mi rabia. 2 días después, un sábado por la mañana, amanecí con una enfermedad grave. Tenía la garganta reseca, el corazón lleno de aleteos y el pensamiento concentrado en un solo punto. Me llevó un buen rato comprender. Me había enamorado. ¿De quién? Del único hombre que tenía a mi alcance. Como en todas las ocasiones, pocas, en las que me he enamorado, la primera señal me la dio un sueño, en el que vi a mi profesor de literatura deambulando por un corredor infinito, con los brazos extendidos hacia adelante, como un ciego que tantea la oscuridad. Yo, desde un rincón, hacía rodar hacia él bolitas de cristal de colores muy brillantes, de esas con las que juegan los niños. Él se detenía como escuchando, y guiado por el sonido se agachaba, las atrapaba y las metía en su bolsillo. Me desperté con una sensación ambigua, pero también con la certeza última de que algo en mi vida había cambiado. El sueño, la sensación, la certeza produjeron en el plazo de 12 horas un objeto a la vez encantador e imperfecto, un poema de amor. Como ya conté, llevaba tiempo escribiendo poemas. En un cuaderno de pasta dura se iba apilando como conejos, unos tiernos y otros feroces. Los escribía en mi templo, llena de arrebato místico, concentrada como un minero en su veta, en busca de la palabra preciosa. Si alguien se acercaba, yo fingía leer en el libro, que permanecía siempre abierto a mi lado. Pero el poema que ahora empezaba a brotar del centro mismo de mis entrañas era una especie novedosa y por lo mismo merecía engendrarse en un lugar distinto al habitual, un lugar igualmente íntimo, pero donde se respirara un aire distinto del de mi templo, que traía en últimas olor a cera de pisos. Después de almuerzo, mientras las pocas niñas que quedaban en el internado dormían una siesta, yo me deslicé hasta el árbol de Amanda, como si mi nuevo estado me impulsara hacia las alturas. Trepé hasta las tablas con una facilidad de la que yo misma quedé asombrada. Ya saqué de mi mochila el cuaderno y empecé a luchar por darle forma al incendio que llevaba adentro. Desde el primer momento sospeché que aquel amor era imposible, y no tanto porque el orden carcelario que me oprimía no concibiera un romance entre una chica de 14 con un hombre que me doblaba la edad, cuanto porque me sabía poco deseable en medio de aquel harén.
a pesar de que en él la belleza no era mercancía corriente. Yo era un adolescente con los dientes montados y un montón de pecas sobre la nariz. ¿Quién podía quererme así? Tan convencida estaba de mi derrota que firmé capitulaciones antes de emprender la guerra. Decidí que esta la daría solo en el papel y en el más grande secreto. Nadie debía saber ni una palabra, ni siquiera la ruda Amanda, que ahora me dedicaba parte de sus ratos libres. Se burlaría de mí, porque además, ¿cuál era el encanto que tenía Gargaritas? Me hice esa pregunta con la misma solemnidad con que los griegos se preguntaron por el origen del universo. Comprendí que me importaba un culo. Se me había contagiado la coprolalia de Amanda, los conocimientos de Gargaritas, sus arrobadas disquisiciones sobre literatura. Nadie se enamora de otro por lo que sabe, y ni siquiera por sus talentos. Lo que había sucedido era que había descubierto, de golpe y porrazo, su belleza, que había estado vedada a mis ojos, y por lo que parecía a los demás. Es verdad que era un ser tímido, gafufo, no especialmente viril, vestido con desaliño, y sin embargo, qué bella era su frente, su manera de arrugar la nariz, su sonrisa de medio lado, su olor a cigarrillo y a menta, el accionar de sus manos en el aire, hasta su tartamudeo que le enrojecía el pescuezo resultaba encantador. Ay, esa belleza era extensiva a su nombre, que recuperé borrando de un trazo el repulsivo apodo que se habían atrevido a ponerle. Escribí Roberto, 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 en páginas enteras, y a medida que lo escribía, descubría emocionada sus ritmos redoblantes, la contundencia de sus oes, la fuerza masculina de sus consonantes. Ay. El lunes, cuando Roberto entró a clase, sentí que ruborizaba hasta la raíz del pelo, como si en la frente llevara un letrero con mi declaración de amor. Mientras hablaba de Gogol, con la mirada clavada en aquel punto imaginario, entre el techo y nuestras cabezas, yo besé su cabeza despeinada, repitiendo dentro de mi cabeza, oh, si él me besara con besos de su boca, sus orejas perfectas, tu nombre es aroma penetrante, sus mejillas azules rasuradas a medias, llévame en pos de ti, corramos. Entonces, ¿el amor era esto? Todo lo que había sentido hasta ese momento de mi vida me pareció enclenque, debilucho, irrisorio. Mis pulmones se llenaron de aire. Tenía que contenerme para no volar. Un amor imposible, sin embargo, duele, y duele, y duele. Pero qué dulce su dolor. Yo lo acumulaba en el día, incienso, mirra y oro. Lo dejaba salir en la noche, debajo de la manta con la que tapaba mi cabeza. Nunca había estado tan muerta ni tan viva. Me levantaba transfigurada por los sueños, llena de una ansiedad sin reposo, con los ojos extraviados como los de una enajenada. Perdí el apetito, mi estómago estaba otra vez lleno de nudos, y cuando sonaba la campana que anunciaba el final de las clases, me las ingeniaba para instalarme en mi atalaya, para mirar cómo, en medio de los ejércitos que se dispersaban, mi joven guerrero se alejaba con paso firme, llevando en la mano su raída maleta de cuero llena de libros. Un día cualquiera, cuando ya iba a retirarme con mi escueto botín en la mirada, Roberto, como en una escena de película, se volteó de repente hacia donde yo estaba, como si supiera que lo espiaba cada tarde. Sonrió con sus 32 dientes y me dijo adiós con la mano. Mi alma cayó al suelo, desvanecida, pero mi cuerpo permaneció enhiesto, lleno de fortaleza, y respondió con un gesto grave, moderado y oportuno. En ese momento vi que alguien estaba parado detrás de mí, como si se tratara de mi reflejo en un espejo. Hacía lo mismo que yo, levantar la mano, inclinar ligeramente, con timidez la cabeza y sonreír. Era Amanda. Si mi amor por Gargaritas fue una coartada que mi mente encontró para derrotar el odio que me inspiraban la veladora, las otras monjas, el capellán y, en fin, el orden abyecto que me oprimía, yo no lo sé. Sí que se convirtió en mi cuerda salvadora, en mi escala de luz, en un grano de oro debajo de mi lengua. Mi odio, que de todas maneras seguía vivo, se había convertido por el momento en un perrito enteco, que apenas si ladraba. El amor, ya se sabe, convierte el mundo en un repertorio de metáforas. Desde que aparece, todo traduce, simboliza, comunica. El mundo se enciende, las palabras se encienden. Mis poemas me leían a mí, pero también leían mi pasión en la luz, en la música, en las sombras que bailaban sobre las paredes del colegio. El tiempo se estiraba y se comprimía caprichosamente, como mis chicles. Las noches hervían, los amaneceres acesaban,
Las mañanas que comprendían a Gargaritas eran efímeras, los fines de semana eternos. Creer así me hacía quererme, olvidarme del cuerpo en el que mi ser verdadero habitaba. Al contrario de lo que podía esperarse, mi rendimiento académico se multiplicó. Ya no tuve asco de los animales que abríamos en el laboratorio, ni aburrimiento trigonométrico. En recreo saltaba lazo con mis compañeras. En gimnasia me sentía orgullosa de mis abdominales. Y es que, así como los santos se sacrifican minuto a minuto porque creen que Dios los ve, yo sentía que unos ojos imaginarios me perseguían por todos los rincones. En la oscuridad de mi secreto, yo quería brillar para Gargaritas. Entonces ocurrió un segundo milagro. En medio de la planta, más bien humilde que hasta entonces yo había sido, comenzó a crecer una flor carnosa, llena de obstinación y osadía, una forma de reaccionar frente al amor que ya no iba a abandonarme nunca. En uno de mis insomnios concebí una idea tan audaz y fascinante que me puso a sudar, pues comprendí que en el fondo de mí alguien había decidido que la pasión contemplativa diera paso a la acción. Habría querido que amaneciera de inmediato para empezar con mi plan, pero aún después de levantada tuve que armarme de paciencia, pues lo que me proponía demandaba tiempo y soledad. Por fin llegó la hora. Después de clases, en el salón de estudio comencé mi tarea. Una carta breve dirigida a Gargaritas. La primera de varias que irían a parar en sus manos, sin que supiera quién era la destinataria. Una cosa tenía clara. Ninguna de ellas hablaría de amor, ni tendría destrezas excesivas, ni lacrimosidades, ni falsas pistas. Serían cartas sencillas, sin mayores ambiciones poéticas, y sin embargo deslumbrantes, reveladoras, bellas. Me llevó casi una hora escribir un párrafo y 15 minutos pasarlo en limpio en una de las hojas del blog en el que le escribí a mi madre. Solo recuerdo 3 palabras: agua, ausencia, cardumen. Esta última, que consideraba bellísima, me daba escalofríos. Luego puse como firma, porque hasta la carta más anónima debe llevar firma, una poco imaginativa X en cuidada letra gótica. Mi corazón daba saltos cuando la doblé, la metí en un sobre y sellé pasando la punta de mi lengua por su goma. Pero amenazó con infartarse cuando, aprovechando la oscuridad, me acerqué como un ladrón hasta los casilleros e hice que se deslizara en la ranura del que estaba marcado con las iniciales de Gargaritas. Era mi consagración como autora de epístolas, mi apoteosis creadora. Quizá ese fuera mi verdadero destino, en vez del casi inalcanzable de poeta, papel que había venido desempeñando con irresponsabilidad. Esa noche tuve hermosos sueños compensatorios. En aquella mazmorra, ah, qué palabra, en que me consumía, por fin mi vida tenía sentido. Amanda parecía ahora convivir mejor con sus demonios. Seguía comportándose de una manera arisca, hablando sola por los corredores, trepándose a fumar en su árbol cuando nuestras guardianas se descuidaban, desapareciéndose sin ni explicación durante horas. Las monjas parecían decididas a tolerarla, pero a menudo se me acercaba y sentadas al borde del barranco teníamos largas conversaciones. Llegábamos ya al fin del curso. Ella iba a recibir su grado y tendríamos que separarnos. Unas veces decía que iba a estudiar medicina, otras que filosofía, otras que se iba a ir con una tía suya que vivía en Australia. Hablábamos de la existencia de Dios, de si había o no destino, de si la gente era mala por naturaleza. Cuando estos eran los temas, yo quedaba agotada. La silenciosa Amanda se llenaba de argumentos, aunque parecía que se los decía a sí misma. A menudo remataba sus sesudos discursos con aquella frase lapidaria tan suya: la verdad, la vida es una mierda. En alguno de aquellos días yo le pregunté qué opinaba del amor. Se quedó pensando unos momentos y luego dijo que es como el algodón de dulce. Yo requerí una explicación menos metafórica. Primero a uno le gusta, después empalaga y al final se convierte en aire. La comparación me pareció genial, pero totalmente mentirosa. No creo. Hay amores que duran toda la vida, me aventuré a decir. Era una idea nueva en mi cerebro, alentada por mis nuevos sentimientos. Sigue siendo muy infantil, dijo Amanda, a sabiendas de que esta afirmación era la que más me ofendía, y añadió: estás enamorada, ¿verdad? Debí ponerme granate. No, dije, con un laconismo sospechoso, tomando aire. Sí, estás enamorada, dijo riéndose. Se te ve con solo mirarte.
¿De quién iba a estar enamorada?, protesté. ¿Del cura? Sentí una rabia repentina que hizo que los ojos se me llenaran de lágrimas. Agaché la cabeza para que Amanda no me viera mientras oía su risa burlona. Pues del cura, o de una monja, o de una compañera. La oí con cierto horror. Nada de esto se me habría ocurrido nunca. Estás loca, eres una pervertida, dije sin mirarla. ¿Por qué? ¿No sabes lo que pasaba con el amor de los griegos? Mientras mi cerebro seguía de lejos la exquisición culta que Amanda había empezado, me pregunté por qué no se le habría ocurrido pronunciar el nombre de Gargaritas. Tenía miedo de oírlo y miedo de no oírlo. Cuando terminó aquel bla 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 erudito, le dije, con toda la convicción de que fui capaz: sabes muchas cosas, pero de la vida no sabes ni mierda. Me las ingenié para echar en el casillero de Gargaritas 5 cartas más, una por semana. Me desvelaba pensando qué sentiría al abrirlas, qué pensaría al leerlas. Estaba casi segura de que jamás sabría que yo era la que las escribía. Gargaritas era un esclavo, daba clase en todo el bachillerato, 6 cursos en total, cada uno de 25 alumnas. Yo escribía mis cartas con tinta negra y no con mi peculiar estilográfico de tinta verde, en una de las muchas letras que sabía hacer, que no era la Palmer que nos exigían, y sobre un anodino papel blanco. Un caso como para Sherlock Holmes. Nada en su actitud pareció cambiar. Seguía siendo el mismo, un poco alelado, un poco oído. Por eso, el día en que, al terminar la clase, me llamó por mi nombre, sentí que la sangre se me bajaba a los pies. Fui hasta su escritorio tratando de disimular mi terror e invocando secretamente al Dios que yo misma había abandonado hacía unos meses. Gargaritas me pidió, como siempre lo hacía, con aquellas con las que quería hablar en privado, que saliéramos al corredor. Como debió darse cuenta de mi turbación, me preguntó qué me pasaba. Yo, amiga de lo clásico, le dije que tenía dolor de cabeza. Mírame, dijo. Era la primera vez que Gargaritas me pedía una cosa así. Levanté mis ojos y me encontré con los suyos. Jamás los había tenido tan cerca. Detrás de las gafas de aumento se veían como 2 girasoles de oscura corola. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la serenidad, pero de todos modos sentía que me brincaba el labio superior. Quería preguntarte una cosa, empezó. ¿Qué? Respondí convertida en estatua de piedra. ¿No has vuelto a escribir poesía? No, mentí. Pues es una lástima, dijo, porque tienes mucho talento. Para el amante, las palabras del amado siempre están llenas de significados ocultos. Si Amanda hubiera dicho esa frase, solo querría decir eso. Es una lástima porque tienes mucho talento. Dicha por Gargaritas podía significar: 1. Que me estaba tendiendo una trampa a ver si se me delataba, pues si yo ya no escribía poemas era porque ese tiempo se lo estaba dedicando a las cartas anónimas. 2. Que era un ingenuo que seguía haciendo las veces de maestro, lo cual significaba que pensaba que otra le escribía las cartas. 3. Que no había encontrado otra forma de declararme su amor y que esas palabras convencionales equivalían a decirme «te quiero». Cualquiera de aquellas 3 posibilidades me llenaba de terror. ¿Cómo debía responder a aquel cumplido sin parecer una tonta, sin delatar mi culpa o los celos que repentinamente me atacaban? Por fortuna no tuve que contestar nada, porque Gargaritas me hizo de repente otra pregunta. ¿Quién te regaló esa pulsera? Se refería a la cintilla de colores que me había regalado Amanda. El otro yo, el que toda la vida me había dictado al oído perversidades, me hizo contestarle algo que me sorprendió a mí misma. Alguien que me quiere mucho. Lo burdo de mi artilugio me hizo sonrojar. Entonces vi que Gargaritas se turbaba por un segundo. Ay, entonces me amaba. Sentí que no me quedaba ni una gota de saliva en mi boca, pues antes de que ese pensamiento acabara de cuajar, Gargaritas me mostró, alzando un poco el puño de la manga, una manilla idéntica a la mía. Mira, qué curioso, tienen los mismos colores, las hacen los indios. Me compré una para mí y le regalé otra igual a alguien a quien también yo quiero mucho. 2 semanas después empezaron los exámenes finales y todas debimos concentrarnos en no perderlos. Los horarios cambiaron, ya no había clases, cada mañana estaba ocupada por un examen distinto, aterradoramente largo y amenazador, y las tardes las pasábamos en el salón de estudio o desperdigadas por el patio, estudiando en grupos o individualmente.
A la entrada al examen, uno de los ángeles diabólicos que nos custodiaban nos toqueteaban por todas partes en busca de evidencias de trampa. No se puede sacar libros, mirar a los lados, prestarse implementos, nos advertían. En nuestro país, como ya dije, se presupone siempre que somos culpables. El desasosiego debe ser uno de los castigos infernales. Estaba invadida de dudas, de sospechas, de dolores. Ya Gargaritas no aparecía sino muy brevemente por el colegio. En 15 días todo habría acabado. Yo volaría de nuevo a mi ciudad, a pasar unas vacaciones atroces lejos de lo que ahora era mi único regocijo y tormento. Solo pensarlo convertía mi corazón en un amasijo sangriento. Mi mente empezó a maquinar. ¿Hasta dónde llevar las cosas? ¿Me la jugaba toda hablando con Gargaritas? ¿Sería capaz de revelarle mi amor, de preguntarle a quién le había regalado su manilla, si debía resignarme a vivir sin que me mirara por los siglos de los siglos? Con esas preguntas zumbándome en el cerebro, pasé toda la semana, sin lograr concentrarme enteramente ni en las guerras púnicas ni en la cadena alimenticia. El último examen, el de literatura, estaba previsto para un lunes. Una semana después, una vez entregadas las notas y presentados los remediales, sería libre, es decir, desdichada para siempre. Amanda se ofreció a estudiar conmigo el examen de literatura durante el fin de semana. Me extrañó. ¿No tenía ella que dedicarse a estudiar el suyo? Me eximieron, me explicó. Es filosofía y todos los meses saqué 5. Acepté. Su compañía haría menos difíciles mis horas. Logré sortear así sábado y domingo. Amanda acabó de revelárseme. Era una persona de enorme carácter que sobre cada libro tenía opiniones propias, a menudo desconcertantes, lejanas de las más convencionales de Gargaritas. Su sentido del humor era notable, su ironía devastadora, su capacidad enciclopédica infinita. Comprendí que toda su rebeldía, su deseo de libertad, su infinito sentido crítico y por consiguiente su desacuerdo con el mundo, nacían de su contacto con los libros. Entonces recordé que Marina Tsvetaeva escribió en una carta: quien ha leído mucho no puede ser feliz, porque la felicidad es siempre inconsciente, la felicidad es la inconsciencia. Me habría gustado decirle a mi padre que así es como la tinta envenena. El poder que tenía Amanda de establecer relaciones me dejaba con la boca abierta. En un segundo podía encontrar el hilo que unía un verso de Quevedo con una línea de un cuento de Chekhov, o un dato biográfico de Domínguez Camargo. El domingo en la noche me dormí con la impresión aterradora de que Amanda era un genio, y con una determinación. A la hora de entregar el examen me la jugaría toda entregándole a Gargaritas la última carta que le había escrito, a la que le agregaría 2 cosas: unos versos de Miguel Hernández, que me sabía de memoria, a modo de epígrafe. Mi corazón no puede con la carga de su amorosa y lóbrega tormenta, y la solicitud apremiante de que me diera una cita. Amanecí con náuseas. Como en otros momentos, debí correr al baño y meter mi dedo en la garganta para tratar de evacuar lo inevacuable. Me propuse, pero aún así no pude, probar bocado al desayuno. Llegué al examen de literatura marchita y desaliñada, sin alientos, pero decidida a llevar a cabo lo que me había propuesto. Como no podíamos llevar en la mano sino el estilógrafo, doblé cuidadosamente mi carta y la oculté en el pequeño nicho formado entre mis senos. Con la determinación del que sabe que lo empezado no tiene marcha atrás, contesté una a una las preguntas con deliberada parsimonia. La alumna que iba terminando las pruebas entregaba sus hojas y salía del corredor. Yo calculé quedarme entre las últimas. Cuando el salón estaba ya convenientemente vacío, me acerqué a Gargaritas con aire inocente, entregué mi examen y luego, cuidándome de mirarlo a los ojos, puse en sus manos mi carta doblada en 4 y todavía caliente. ¿Haría caso Gargaritas de mi osada propuesta? En tal caso, ¿qué estrategia usaría para acercarse a mí en aquel guinecio incontrolado por buitres? Me hacía estas preguntas, pero en mi interior ya había comprendido que solo me esperaba el fracaso. Como un enfermo que caminó al médico y después de leer la palabra carcinoma en los exámenes de laboratorio, se empeña en creer que tiene que haber una equivocación. Así yo me ilusionaba con un imposible. Había comprendido que mi derrota amorosa implicaba no solo a Gargaritas y mi intuición no me falló.
El miércoles a la hora de la siesta, y mientras las internas estaban casi todas en el dormitorio, Amanda me invitó a que fuéramos al árbol. Ya arriba encendió un cigarrillo que traía entre la media y empezó a hacer anillos de humo, prueba de que estaba nerviosa y dilatando alguna conversación. Pero muy pronto llegamos al meollo de la cuestión. Faltaban 2 días para que las internas nos desbandáramos y ella debía volver con su madre. Me odia, dijo. Vi la oportunidad de penetrar, por fin, en su secreto. Le pregunté por qué la odiaba. Lo que me contó era apasionadamente sórdido. En efecto, tal y como se rumoraba, su padrastro se había enamorado de ella, asediándola. Amanda no había querido decirle nada a su madre, pero ésta no había tardado en darse cuenta y la había tratado de puta. El matrimonio se había disuelto, la madre la había enviado allá al internado y ahora debía volver a su casa. Quise preguntarle si había accedido a los requerimientos de su padrastro, pero me dio vergüenza. Ya sé lo que estarás pensando, dijo. No te hagas la hueva. Hice la cara que hay que poner en esos casos. No me acosté con él, como cree mi mamá, pero estoy enamorada, que es peor. Entonces metió la mano en su mochila, sacó de ella un sobre de manila y de él un montón de papeles. Son sus cartas. Eran muchas. Me fue leyendo de aquí y de allá párrafos que tenían subrayados. Estaban tan maltratadas que vi que las había leído 1000 veces. No me parecieron en absoluto geniales. Estaban bien escritas, eran dulces, inteligentes, pero no tenían estilo. No es un intelectual, anotó Amanda, como si leyera mis pensamientos. Pero así todo yo lo quiero. La idea de que se hubiera enamorado del marido de su madre me daba escalofríos. Todo era a la vez pecaminoso y fascinante. Me dediqué a hacer preguntas. Supe así que su amado tenía 42 años, que era veterinario, que medía casi 2 metros. ¿Y cómo te llegan las cartas?, le pregunté, suponiendo, claro está, que no venían por los mismos conductos regulares por donde venían las de nuestros padres y hermanos. Me explicó que su enamorado las ponía de noche en un agujero que habían descubierto en la tapia, una historia de amor del siglo XVII. Pero hay otra cosa, anunció Amanda sacando el manojo de cartas 3 hojitas. Te cuento esto, pero me guardas el secreto. Claro que sí, dije yo. ¿Me lo juras? Extendió su mano y yo choqué con ella la mía. Lo que me mostró no era sino la prueba demoledora, aplastante de lo que ya sabía mi pobre inconsciente. La letra de Gargaritas era distinta de aquella con la que hacía anotaciones al margen de nuestros trabajos. La de la carta era pequeña, temblona, de rasgos agudos, la de un enajenado mental, o la de un enamorado, que es la misma cosa. Era una carta retórica, con 2 citas incluidas y varias metáforas. La típica carta con la que alguien que se siente muy culto y con alma de poeta pretende seducir al ser amado. Es decir, idéntica a las que yo misma le había estado enviando durante el último mes y medio. En ella le declaraba su amor a Amanda, le decía que esperaría pacientemente a que se graduara del colegio, y le pedía encarecidamente 2 cosas: un teléfono donde pudiera localizarla y que le guardara el secreto. También hacía alusión a la manilla, y le reclamaba por no llevarla puesta. No firmaba, lo que me confirmó que era un cobarde, pero sí ponía, a manera de epígrafe, los mismos versos de Miguel Hernández que yo había escogido. Llevaba fecha del 14, o sea, del día del examen de literatura. Mi cerebro buscaba afanosamente un lugar donde poner lo que acababa de oír. Es verdad que esta información existía ya de alguna manera en mi mente, pero una cosa es intuir y otra saber. Recibí la noticia como un golpe en el estómago que me dejó sin aire. Solo acaté a preguntarle a Amanda cómo había hecho Gargaritas para entregarle esa carta. Me explicó que la había puesto entre las primeras páginas de un libro de Salinas que él le había regalado. Aquella misma tarde nos repartieron notas y nos pidieron que hiciéramos nuestras maletas. Al día siguiente, nuestros familiares o nuestros acudientes vendrían a buscarnos. Cuando estábamos acostándonos, se desató un aguacero torrencial. Dios se comportaba como un poeta. El universo entero lloraba mi propia pena. Razón y sentimiento habían entrado ya en feroz combate. Quería morirme de pensar que mientras yo escribía aquella carta sublime a Gargaritas, la última, la más intensa y la más íntima, en la que me desenmascaraba en forma voluntaria y desvergonzadamente le pedía que me diera una cita, él estaba haciendo lo mismo, pero pensando en Amanda.
Pero no solo me parecía perfectamente posible enamorarse de ella, sino apenas natural que Gargaritas, cuya alma estaba hecha de una materia distinta a la de la mayoría de los humanos, se hubiera vuelto loco por ella. Quería morirme de pensar que yo misma le había revelado el método para acercarse a Amanda. Pero comprendía que la carta de amor en general, saturada de almíbares y rebuscamientos, es un arma universal, uno de los derechos fundamentales del hombre. Quería morirme de desesperación y de celos, pero no hay nada más difícil que morirse de pena. Lo que no podía entender, lo que era imposible de perdonar, es que Gargaritas hubiera robado mi precioso epígrafe. Mi divinidad sin resquicios, mi tótem, mi montaña sagrada, era mortal. Y además inelegante, sin imaginación y hasta cierto punto mezquino. Sí, la vida era una mierda. A la mañana siguiente, Amanda no amaneció en su cama. A las 10, mientras empezaba a llegar nuestra parentela, concluimos que se había escapado. Muy probablemente había salido a medianoche con su mochila a cuestas. Entendí entonces por qué me había hecho sus confidencias. Eran un regalo de despedida. ¿Se habría volado con el marido de su madre? ¿Se habría tirado desde un puente? ¿Habría corrido bajo la lluvia como una demente sin saber bien a dónde ir? Ay, Amanda, era tan superior a mí. Ciertas cosas no me quedaban claras. Sin embargo, el desvelamiento que había hecho del amor de Gargaritas por ella había sido un acto inocente o deliberado. ¿Había querido bajarme de golpe de mi ilusión usando cierta dosis de crueldad? ¿Pensaba que la verdad, aunque dura, es absolutamente necesaria? ¿Volvería a verla? La gran virtud del enamoramiento es que no tiene razones, y esa es también su perdición. Al ser su naturaleza caprichosa, está amenazado por todo tipo de arbitrariedades. No diré que mi adoración por Gargaritas se resquebrajó con la misma facilidad con que se vino bajo mi encantamiento por Simón, solo porque hacía ruido cuando comía zanahoria. Pero, también esta vez en cuestión de horas, y por culpa del robo tal vez insignificante de mi epígrafe, mi sentimiento había mutado. Lo quería, sí, pero como se quiere a alguien a quien se quiso mucho. No solo empezaba a ser ya un recuerdo, sino que mi yo se atrevió a mirarlo desde arriba, como se supone que Dios mira a sus criaturas. Empezaba a entender con dolor y alivio que Gargaritas era la invención engendrada en mi soledad. Otro poema más, un tanto chueco, aunque deseoso de trascendencia y de belleza. Un personaje ficticio como los que él trabajaba en clase, y como algunos que, en el futuro, iba yo a amar equivocadamente por culpa de mi imaginación literaria. No vi a Amanda nunca más ni supe nada de ella, como si se lo hubiera tragado la tierra. A la que vi muchos años después fue a Sonja. Era, tengo que decirlo, una mujer que seguía siendo bella, pero estaba entrada en carnes y llevaba un vestido sastre negro de lo más vulgar y unos zapatos muy altos, de femme fatale, del mismo rojo de aquellos de bailadora que usaba en la infancia. Reconocí en su boca el mismo rictus desdeñoso de cuando era niña, y la misma mirada llena de aplomo. Pero lo que antes me enamoraba en su gesto resultó ahora bastante desagradable. Estaba casada con un piloto y tenía un par de gemelos. Toda ella era vulgar, ordinaria, sin encanto. Ah, la vida es una mierda. Mi acudiente muy amablemente me llevó al aeropuerto. Nos despedimos con un abrazo y mientras se lo daba, me di cuenta de que mi cariño por ella era tan grande como mi lástima. Mis padres me estaban esperando con una sorpresa. No volvería al internado. Ahora iba a estudiar en un colegio seglar, pequeño, mixto, que quedaba en las afueras. Un colegio moderno con innovaciones pedagógicas. Adiviné lo que eso quería decir. Para alumnos problemáticos. Me pareció una magnífica noticia. Mis hermanos, que habían crecido varios centímetros, me miraron como una extraña, aunque trataron de disimularlo. Lo comprendí hasta cierto punto cuando entré a mi cuarto y en el espejo de cuerpo entero me vi desnuda por primera vez en un año. Era yo, claro, pero ¿cómo negarlo? Era otra.